Mis hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Los saludamos desde el centro del país, la Ciudad de México, a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis. Me presento, Brenda Leiva, a sus órdenes, del Apostolado de la Nueva Evangelización. Hemos tenido la oportunidad de compartir ya en 2 ocasiones y en las dos hemos tratado de animarlos, ¿sí? A que se involucren, se interesen en cómo formar parte de esta nueva evangelización, de cómo puedan ustedes, lo que hemos dicho antes, abrir sus casas de oración, qué necesitamos hacer, qué necesitan hacer ustedes para también incentivar a sus hermanos alejados, cómo aumentar la fe. Todos estos temas los hemos estado viendo, gracias a Dios, en los programas anteriores. Ustedes, creo que todavía no empieza en vivo. Perdón, vamos a volver a iniciar porque no tenía la certeza de que ya hubiéramos empezado en vivo. Lo que les comentábamos es que todos estos programas que se han estado organizando eh, bajo la guía de Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, todo este grupo que formamos la comisión, ¿sí?, de liturgia y espiritualidad de la Arquidiócesis Primada de México, y que no tiene otra cosa más que el ánimo de que podamos llegar, de que la evangelización, como decía su santidad Juan Pablo II, una nueva evangelización, nuevos métodos, nuevas formas. Yo me atrevería a decir que las personas que se incorporan a este programa, mis hermanos del, ahora sí que hasta de diferentes partes del mundo, digamos que de alguna manera son personas de fe, porque si estás o te incorporas a alguno de los programas de la Comisión de Liturgia, pues eres persona de fe. ¿Qué necesitamos de ti? Que tú también, si alguno de estos programas dice algo a tu corazón, bueno, pues lo reenvíes a los contactos, a las personas, y siempre que lo hagas, hazlo en el nombre de Jesús. Vamos a iniciar con la oración de siempre, que es la más poderosa, de pedirle al Espíritu Santo, y les pediría que me acompañaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Qué hermoso esta oración, pues es hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa de Dios Espíritu Santo. Fíjense nada más qué bendición tan hermosa. Bueno, pues les decíamos, ¿cómo le vamos a hacer? ¿O qué es lo que tenemos que hacer para ser nosotros también evangelizadores? Sepamos mucho o no sepamos mucho de la palabra de Dios, lo ideal es que por lo menos tengamos el interés de conocerla. En el programa pasado, no me acuerdo si fue el pasado o el otro, les comentaba que precisamente en la palabra de Dios se nos dice quiénes son las personas, no sé dónde dejé mis lentes, quiénes son las personas a las que el Señor llama. O sea, hay muchas personas que el Señor llama, pero bíblicamente sabemos que Él llama, dice la palabra de Dios,
a las personas que él llama, no son las personas que estén más preparadas o las que mejor sepan. Él llama, es más, me atrevería a decirles, él llama a las personas que no tanto que estén preparadas, él no busca personas capaces sino dispuestas, porque las personas que están dispuestas, no busca, por eso le decía, no busca personas capaces sino dispuestas, porque cuando tú estás dispuesta, él después hace que lo que no es en ti sea. Recuerdo, bueno, tantas cosas que leemos, tanto de la vida de nuestros santos como de lo que leemos en los libros, lo que alguna vez se nos graba. Y recordaba que en una ocasión leía que a una mística precisamente del siglo pasado, el Señor le decía, bueno, ella estaba un poco así como preocupada o cuestionándose muchas cosas, y en esas charlas que el Señor les permite a personas así, ella le preguntaba que por qué a ella le había hablado él. Y el Señor le contestó, pues porque eres nada, así de sencillo. Y es cuando Él puede moldear a las personas, ¿sí? Entonces, es que perdamos ese miedo. Toda la palabra de Dios, desde principio a fin, les decía, se habla mucho de las comunidades. Si nos vamos a las cartas de San Pablo, se habla de comunidades y cómo todas las cartas de San Pablo eran dirigidas a comunidades. Desde el Antiguo Testamento se habla de comunidades. Recordaba que precisamente en el libro de Sirácides 4:7, que les habíamos dicho, los que tengan interés, por favor anoten, porque es muy importante que podamos anotar, que tengamos los medios para anotar. Yo estoy buscando también porque yo quiero hacer otras anotaciones que ahorita se me están ocurriendo. En este libro de Sirácides 4:7, es más, desde el 4:1, se está hablando de la importancia de que ayudemos al hermano necesitado. Pero en el 4:7 dice unas palabras que a mí me encantan y es poder entender también esto. Dice, hazte amar por la comunidad. Lo que hemos hablado. El Señor da por hecho que si tú tienes interés, vas a hacer lo que la palabra de Dios nos guía, incorporarnos con los hermanos, con apostolados, con movimientos parroquiales. En este caso nosotros, pues, ¿qué le podemos decir? El apostolado de la nueva evangelización, estamos a sus órdenes. De hecho, en los datos que ponemos en cada programa, ahí pueden encontrar también mi correo. Y cualquier duda que puedan tener, pues estamos para informarles, para decirles. Los que ya vivimos en una comunidad es como decirles, nos aumenta la familia, bendito sea Dios, pero es la familia en el Señor, ¿sí? Es otro tipo de relación. La familia de sangre, bueno, la recibimos, la amamos, no podemos compartir con todos, pero la familia espiritual es la que nos organizamos. Y parte de los que quisiera compartirles, que siento que es de lo más importante, es que precisamente en la palabra de Dios, recordaba yo que estas anécdotas importantes de cuando uno no conoce mucho, en alguna ocasión como apostolado, hay una charla que nos daba el padre Héctor Caravantes allá en Nesa. Éramos un grupo de personas y de repente nos dice, quisiera que levantaran la mano de qué habla o cómo inicia Hechos de los Apóstoles 29. Pues nos empezamos a ver Hechos de los Apóstoles 29. No. Y nada de ir a la Biblia. Hechos de los Apóstoles 29. Con que me digan algún tema de lo que habla Hechos de los Apóstoles 29. Y no, pues calladitos. Y el padre dice, perdón, pero es que no existe Hechos de los Apóstoles 29. Llega hasta el 28. El 29 somos nosotros. Nosotros somos los que seguimos en Hechos de los Apóstoles, narrando, conviviendo en comunidad, escribiendo nuestro propio evangelio de vida, ¿sí? Entonces, esa es la parte importante,
Nosotros somos Hechos de los Apóstoles 29, 30, 31, hasta donde el Señor quiere que lleguemos, ¿no? Ahora, ¿cómo animarlos a que sepan ustedes que parte de que su fe se fortalezca, crezca, eh, dé frutos? Esto es de lo más importante, porque yo no tengo la menor idea qué tipo de fe tengas tú, y si tuviéramos un termómetro, pues solo Dios sabe, ¿no? Pero la palabra de Dios nos dice también, es el Evangelio de San Lucas 8, dice que al que produce se le dará. Así de sencillo. Y al que no produce, mis hermanos, se le quitará aún aquello que cree tener. ¿Cómo la ven? O sea, tu fe tiene que producir fruto, primeramente en ti, obviamente, cambio de actitudes, de situaciones. Les comentaba, bueno, iniciamos este proceso de conversión que va a durar toda nuestra vida. Cada día nos enfrentamos a nuevas cosas, nuevos retos de cómo ir crucificando nuestra carne, y que sea el Espíritu el que mande en nosotros. Y es un proceso. Cada día trae sus nuevas inquietudes. Pero cuando dice en el Evangelio de San Lucas 8, al que produce se le dará, y al que no produce se le quitará. O sea, si tu fe no produce nada, mi hermano, dice, al que no produce se le quitará aún lo que cree tener. La fe se tiene que estar alimentando constantemente. Tenemos que movernos en fe en todos los actos de nuestra vida. Y en eso de recordar, porque la enseñanza, volvemos a lo que hemos comentado ya en otros programas, somos lo que entendemos. Si hay algo que no entiendo, pues no lo voy a hacer. Si no lo entiendo, no me va a causar interés, pero si por lo menos ¿cómo poderle decir? Nos pudiéramos ubicar en cuestionarnos, bueno, ¿Dios existes? Porque si yo vivo sin fe, si no produzco nada, si no entro en las obras, si no me interesa lo que es una comunidad, y las oraciones las hago así por si acaso, pues no nos va a servir de gran cosa, ¿sí? Tenemos que procurar los pasos, o sea, lo que decíamos, ¿cómo aumentar nuestra fe? Pues sabemos que la palabra de Dios nos lleva a aumentar nuestra fe. El leer la vida de los santos, el conocer la vida de los santos, nos aumenta la fe. Que no nos quedemos, y se los digo porque se los digo con conocimiento propio, porque así pensaba yo, desgraciadamente, años atrás, que estas cosas por ejemplo, el Santo Rosario, pues bueno, algún día cuando yo esté viejita, porque así como que no me llama la atención, ¿no? Y que las cosas de Dios, pues un día cuando lo necesite, y no debe de ser así. En alguna ocasión que tuve la bendición de estar en Miami, en un retiro, en la casa, en su momento recuerdo que un retiro que organizó esa comunidad que dejó por allá el padre Emiliano Tardif. Se presentó a darnos el tema un sacerdote, el padre Tomás Forres, ¿sí? Y bueno, estábamos muy atentos. Y algo que me llamó la atención, ¿sí? Porque cuando vamos a alguna charla, vamos a algún retiro, o participamos en algún grupo, en alguna evangelización, asistimos, algunas cosas las entendemos, otras cosas no las entendemos, pero en la gran mayoría de los casos salimos contentos, ¿no? Y es más, hasta nos sentimos bien, porque para nosotros el haber estado ahí, pongamos atención, aunque de ahí no salgamos con ningún propósito, ya nos sentimos bien, y ya siento como que mi fe me aumentó, aunque no, nada de lo que hayan compartido ahí me haya movido un cambio. Y esto se los digo porque el padre Tomás Forres nos decía, oigan, les voy a decir lo siguiente, fue una charla de él bien dura, bien fuerte, y nos dijo, no les vengo a hablar para que estén a gusto, los vengo a hablar para que se retuerzan en la silla donde están sentados y tomen conciencia de lo que les falta por hacer, de lo que no han hecho, de lo que no les ha preocupado.
Y déjenme decirles que va a llegar un día, lo acepten o no lo acepten, ¿sí? Lo crean o no lo crean, en que van a tener su juicio personal. Y en ese juicio se les van a llamar cuentas hasta de las palabras que hayas dicho, en todos los sentidos, palabras vanas, palabras sin sentido, ¿sí? Y el poco interés que han hecho en realmente vivir la palabra de Dios. Y les voy a decir algo más. Entonces yo me acuerdo que sí, efectivamente empezamos así, bueno, y este padrecito, ¿qué onda, no? Estábamos ahí mirándonos a los ojos. Me acuerdo muy bien, me acompañaba Gloria también, Gloria Murillo. Y bueno, nos volteamos a ver. Dice, déjenme decirles lo siguiente, y nunca se me ha olvidado, esa parte nunca se me ha olvidado, y déjenme también decirles que quedó grabada esa charla. Ya perdí la cuenta de cuántas veces la he escuchado y he tratado de aprender de todo lo que él nos compartió, pero él nos decía, el padre Tomás Forres, que la fe, mis hermanos, es como una escalera eléctrica. Ten la certeza tú que si no estás subiendo, estás bajando. La fe no queda estática. Ah, este día amanecí con él, ¿qué le gusta? El 50% de fe y me voy a dormir con el 50% de fe. No, mi hermano. Lo que hagas, lo que digas, lo que pienses, lo que actúes, va a mover tu fe para arriba o la va a mover para abajo, ¿sí? Entonces, tengamos ese cuidado de saber cómo aumentar nuestra fe. He insistido mucho en esto de ser comunidad, como les decía, nosotros como apostolado para gloria de Dios, en lo que es la Ciudad de México, estamos en alrededor de 40 ciudades y no me acuerdo en cuántos países en el mundo, pero obviamente el haberme incorporado yo a una comunidad me cambió todo el sentido de lo que para mí era Dios, de lo que, del, es que decimos que somos muy bonitas, no, para nada, Santa Madre de Dios, pero es una lucha constante. ¿Y por qué la comunidad? Porque les comentaba en algún momento que cuando tú tienes amistades, por lo general, con las amistades, salvo algunos casos excepcionales, nos llevamos súper bien, porque con las amistades compartimos alegrías, compartimos viajes, compartimos comida, fiestas, ¿qué les sé decir yo? Nos regalamos, me regalan, etcétera. Pero cuando estamos en una comunidad y que estamos conviviendo y estamos orando juntas, estamos sirviendo juntas, que eso es algo muy importante. La comunidad, les decía, nos va mostrando nuestro rostro real. ¿Por qué? Porque en esa comunidad es cuando empezamos, fíjense lo que son las cosas, hacer los juicios más severos. Nosotros somos muy severos con las personas que están en los apostolados. Les digo porque yo también lo viví cuando yo estaba apartada, cuando veía personas que decían que estaban en algún movimiento en comunidad y que no te llama la atención. Ahora, que también es medio difícil esto de cómo testimoniar, porque también cuando de repente me llegaba a encontrar a alguna persona que por ella misma sabía que estaba en algún grupo de oración o grupo parroquial y que me la llevaba a encontrar en algún lugar, y sobre todo cuando las encontraba saliendo de misa, y no porque yo fuera a misa, sino porque pasaba por ahí y de repente me las encontraba, estoy hablando de años atrás, y yo le preguntaba, hola, ¿cómo estás? Esa amiga saliendo de misa. Ay, pues, ¿qué te diré? Tengo este problema, tengo este otro, tengo esta otra preocupación, tengo ta, 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 ta. Decía yo, Santa Madre de Dios, y eso que viene a misa, y todos los problemas que tiene. Otras situaciones que me tocó vivir después, ya estando dentro del apostolado, cuando estamos tratando de que las personas se involucren y se interesen. Suelen decir también lo siguiente,
No, ¿sabes qué? A mí no me interesa involucrarme porque yo me doy cuenta que los que se acercan a Dios le va de la patada, Brenda. ¿Cómo que le va de la patada? Sí, que fulanita, y que manganita, y que sutanita. Entonces, sí, sí es verdad que la palabra de Dios nos dice que si estás dispuesta a servir al Señor, a involucrarte en las cosas de Dios, te tienes que preparar para la prueba, pero ¿a qué prueba principalmente? A la prueba de encontrarte con ti misma, con tu yo. También recuerdo que en una ocasión que leía un libro del padre Thomas, ¿qué? No, John Power, creo que es jesuita él. Él escribió un libro que dice lo siguiente, y ojalá que los que lo puedan conseguir, pues qué bueno y lo puedan leer. El libro se llama ¿Puede mi verdadero yo ponerse de pie? He ahí el problema. ¿Puede mi verdadero yo ponerse de pie? ¿Conozco realmente mi pensar? Y no solo en el trabajo, porque sí, en el trabajo, con las amistades, pero mi pensar en las cosas de Dios. Que si Dios existe, que si hay infierno, que si hay purgatorio, pero sobre todo, que si realmente soy hija de Dios, que si esa es la realidad. Y quiero regresar un poquitito a lo que decíamos al principio de las comunidades, porque yo les compartía que lo primero que hizo nuestro Señor fue formar una comunidad. En eso no hay la menor duda. Llamó a 12 de gente de todo tipo, que es la enseñanza que debemos de tener nosotros y que nos debemos de acoplar unos a otros. Perdonad, el Tesalonicenses nos dice, sopórtense unos a otros. El Señor ya nos conoce lo difícil que somos. Y ahí es donde voy conociendo mi verdadero yo, porque si mi verdadero yo no me lleva a perdonar, pues me estoy dañando a mí misma. Estoy tomando el veneno del rencor, ¿sí? El veneno de la ira, el veneno de no entender que si esa persona, quien sea, mis hermanos, sea familia, sean amistades, sean el trabajo, se portó mal conmigo, el problema es de ella. Yo tengo que aprender porque yo también deseo que el Señor me perdone a mí, ¿sí? En esa vida de fe que la comunidad nos va enseñando. Nos enseña también, por favor, los que puedan anotar y quieran anotar, en Hechos de los Apóstoles 12, algo muy hermoso. En el libro de Hechos de los Apóstoles 12 se nos narra que estaba Pedro en la cárcel y que todas esas personas que iniciaron lo que es compartir, lo que es vivir la vida en Dios bajo el esquema de lo que Jesús había dejado, pues se les complicaba, no era tan sencillo. Para empezar, tenían que, imagínense ustedes, tenían que convencer a los judíos que ese Dios castigador que les habían hablado, porque yo no sé ustedes, pero por lo menos a mí sí, y Dios te va a castigar, y bájate de ahí porque te vas a caer, ya ves, Dios te castigó y Dios te va a... Entonces, eh, yo cuando chica era un Dios terrible, al que había que tenerle miedo, ¿sí? Entonces, ese Dios conocían los judíos, ese Dios poderoso, pero al que también había que temerle, ¿sí? Entonces, cuando a uno le hablan de esa manera es muy difícil poder entender de repente que Dios es mi papá y que no es ese maloso que se me ha presentado como castigador. Yo recuerdo también que en algún momento cuando se nos explicaba la profundidad de la Santa Misa y de lo que vivimos en la Santa Misa, esto nos explicó en su momento el padre Gerardo Sandoval. Él nos decía, era tan difícil. Antes los que estaban en misa nada más se les permitía estar hasta el ofertorio y lo sacaban hasta que no comprendieran realmente el misterio de la transformación del
del pan y del vino en la sangre y en el cuerpo de nuestro Señor. Uy, ¿a cuántos nos tendrían que sacar ahorita, no? En estos momentos, por la bendición de que el misterio de lo que está pasando ahí. Pues yo recuerdo que el Padre nos decía, era tan difícil que en aquel entonces, desde entonces, se empezó a decir estas palabras que han quedado durante la celebración de la Santa Misa y que aún hoy las decimos en la misa, por esa manera de tratar de convencer al pueblo judío de que Jesús, Hijo de Dios, y que Dios era nuestro Padre, esa cercanía de un Dios como papá. Entonces, hoy cuando vamos a misa, decimos todavía, nomás para que nos demos cuenta lo difícil que era para los judíos entender eso, por eso decimos, fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro. Nos atrevemos a decir, Padre nuestro, ¿sí? La grandeza de la familia en el Señor. Bueno, pues regresando un poquito a esto de Hechos de los Apóstoles, Pedro está saliendo de la cárcel, el ángel lo sacó. Por favor, léanse Hechos de los Apóstoles 12 completo, porque realmente vale la pena. Y se narra que ellos, como esas primeras comunidades cristianas, se reunían en las casas. Eso es ser comunidad. Y todas las comunidades que fueron abriendo iniciaban en las casas. Entonces se reunían a orar, pero no se quedaban nada más con la bendición de lo que estaban recibiendo. Cuando realmente tienes una fe viva y recibes bendición, no te puedes quedar como si nada pasara. Tienes que compartir. Acuérdense de la samaritana, cuando tienes encuentro, y esos son los encuentros. ¿Cómo decir yo tengo un encuentro con el Señor? ¿Cómo poder entender cuando yo tengo un encuentro con el Señor? Cuando esa palabra de Dios se vuelve vida en mí. Esa palabra de Dios, como dicen por ahí, desgraciadamente, pues a lo mejor no está bien explicado, me cayó el 20. ¡Wow! Entonces, ¿qué hizo la samaritana cuando se encuentra con el Señor? Y sobre todo por eso de los que todavía decimos que no nos juntamos con determinada gente, porque es así, allá y acullá. Bueno, pues el Señor viene por los pecadores, por nosotros los pecadores. Entonces, cuando se encuentra con la samaritana, pues no se hablaban. Para empezar, los judíos no le hablaban ni a las mujeres, y a los samaritanos, pues los paganos samaritanos menos, ¿no? Y el otro día, precisamente, escuchando una prédica, que son las partes de que cómo la palabra de Dios va haciendo vida en ti, pues se nos decía, esta mujer samaritana, después de ese encuentro con el Señor, fue a decirle a todo el pueblo de Samaria o Samaria, no sé cómo se pronuncia, que se había encontrado con el Señor. Y ahí viene todo ese pueblo a querer encontrarse con el Señor también. Y tan es así, tan hermoso que la palabra de Dios pues, nos habla de esa situación que se dio en ese pueblo y que es tan importante que quedó plasmada en las Sagradas Escrituras, ¿no? A todo un pueblo, con su fe, con su entusiasmo, a todo un pueblo se trajo la samaritana. No sé a cuántos te vas a traer tú a través de tu fe. Bueno, continuamos con Hechos de los Apóstoles. Entonces se reunían en casa, lo van a leer ustedes, pero de lo más tranquilo, que es importante, anótenle por favor, porque todo lo que les voy a decir, pues más que nada se los voy a decir platicado, pero esto está en Hechos de los Apóstoles 12:12. Luego también hay otra alusión a lo que les voy a compartir en Hechos de los Apóstoles 15:36. Y ya terminaría compartirles con segunda de Timoteo. Lo aterrizo con segunda de Timoteo. Bueno, se reunían en casa de una señora de nombre María. Y esta señora de nombre María ahí los recibía. ¿Y qué hacían ahí?
oraban, compartían la palabra y se organizaban para ir a evangelizar y abrir comunidades a otros lados. Entonces, en esa ocasión, narra la palabra, y esto también todo tiene importancia, que dice que cuando fue liberado de la cárcel por los ángeles, Pedro llega y toca la casa de esta señora María, donde está reunida la comunidad, y que sale la sirvienta, que se llamaba Rose. Y esto es importante porque la sirvienta, obviamente María era familia de dinero, tenían una sirvienta, y la sirvienta formaba parte de esa comunidad. Y sale que Rose se asoma y ve que es Pedro, y en lugar de abrirle, le emociona tanto que regresa donde está el grupo para decirle así como, es Pedro, es Pedro, es Pedro, así a gritos, no le pueden creer que sea, pero ¿cómo? Sí, ya otra vez regresa y le abre, ¿no? Y ya entra Pedro y el gusto que les da a todos. Eso es importante. Bueno, esta señora María tenía un hijo que se llamaba Juan. Y Juan, por eso la importancia de las casas de oración, al ver esa comunidad orante, que compartía, que trabajaba, que oraban juntos, cuando sale la siguiente expedición para ir a diferentes zonas a iniciar nuevas comunidades, se organizaron Pablo y Bernabé, y Juan dijo, que era jovencito, dijo, yo voy, yo también voy. Y bueno, pues se fue con ellos, ¿no? En aquel entonces, como de repente suele pasar también aquí, cuando se va de misiones a lugares alejados, a montañas, a pueblos así muy abandonados, pues se pasan carencias, y bueno, pues no era nada difícil, a veces podían pasar el día sin comer, o el clima era muy agresivo, etcétera. Y llega un momentito que ahora sí que Juan, el hijo de la señora María, dijo, no, 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 esto no es para mí. Esto es tan loco. Yo me regreso, y se regresó a su casa. Ahora sí que a lo facilito, a que Rode le sirviera, le atendiera, y no estuviera pasando esas privaciones. Pasado algunos meses, cuando regresa todo ese grupo de Bernabé, Pablo, Silas y todos los demás, y están comentando de todas las comunidades que se abrieron, toda la gente que se abrió a recibir la palabra del Señor, todos los que empezaron a volverse cristianos, que fue precisamente en Antioquía, en una de esas visitas, donde se les conoció por primera vez con el nombre de cristianos. Pues el entusiasmo, ¿no? De todo lo que están viviendo ellos. Y pues como que a Juan le entró el remordimiento y dijo, ay, dice, y yo me vine, ¿no? El caso es que después, cuando vuelven a organizarse otra vez, descansan un tiempo y se vuelven a organizar para irse otra vez de misiones y abrir nuevas comunidades, Juan volvió a decir, yo voy, ¿sí? Y narra la palabra que Pablo dijo algo que es mucho, muy importante, mis hermanos. Pablo dijo, pues no, porque ya se nos regresó, ya no aguantó nada. Ahora sí que en las cosas del Señor tiene que haber seriedad, y si ya te hiciste para atrás, pues ahora ya no vas, fíjate que no eres persona responsable y no te llevamos. Pero hubo tal discusión porque Juan era sobrino de Bernabé, y hubo tal discusión entre Bernabé y Pablo, que pues decidieron, mira, pues tú te vas con él, yo no lo quiero llevar, yo me voy creo que con Silas, y cada quien agarró un camino diferente, ¿no? Pero la misma palabra de Dios nos narra, hermanos, y esto es la bendición de que lo que les decía hace rato, que es a través de las comunidades en las que se nos manifiesta un rostro verdadero. No, si nos vamos, la discusión se da en ese de Hechos 30 y algo, ¿sí? Ahí es donde se discutieron.
Pero si nos vamos a lo que es creo que es sí, el segundo libro de Timoteo, acuérdense las cartas de San Pablo a Timoteo. Hay una carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 4, 9, donde Pablo, estando ya en la cárcel, empieza a decirle a Timoteo quiénes lo han abandonado, del grupo que él llevaba, quiénes lo han abandonado, y que, pues por favor, le diga a Juan Marcos que venga porque va a ser de mucha ayuda. ¿Por qué es tan importante esta parte que les estoy compartiendo? Primero dijo Pablo, tú no, porque fallaste. ¿Cuántos de nosotros hemos fallado en esos primeros intentos de incorporarnos a una comunidad? Y que nuestros fallos es una combinación de lo que no me gusta de las personas que forman esa comunidad, porque para mí no son los santitas que deberían de ser, y entro yo en juicios tremendos. O lo que me dicen que haga no me causa gracia, yo quiero hacer otra cosa, y bueno, total de que es muy difícil, sobre todo, pues yo no sé en otros países, pero en México existe un matriarcado, y pues la mujer manda en su casa. Y de repente entras a una comunidad donde te dicen qué tienes que hacer y no les gusta. No siempre se adaptan las personas a recibir órdenes de otras que consideran que no tienen su capacidad, su inteligencia, su sabiduría, qué sé yo. O sea, cuántas cosas suceden en lo que son las comunidades. Por eso les decía, muestra a la comunidad tu verdadero rostro. Entonces, Pablo, que era muy riguroso en sus cosas, es cuando dice, no, pues tú ya no, pero el tío, aguas. Y si nos damos cuenta, esto es importante también porque la palabra de Dios nos narra que en ese llamado que hace el Señor a sus discípulos, llama a familias, hermanos, ¿sí? O tíos, ¿cómo se...? Es que hay que involucrar a la familia, por el amor de Dios, ¿sí? No puedo querer salvarme yo solita sin involucrar a mi familia, ¿sí? Y cuando les digo mi familia de sangre y obviamente después mi familia espiritual. Bueno, el caso es que, ¿por qué la importancia de lo que les estoy diciendo? Es que esos choques entre las comunidades, ese apoyo que en su momento le da Bernabé a su sobrino, ese Pablo que en ese momento dijo, pues no vas, y que después, cuando ya estaba en la cárcel, pues lo tiene que haber pensado y haber dicho, pero ¿qué hice? Pues no, voy a mandarlo a llamar, que él venga. Entonces yo me imagino que cuando Timoteo, pues tiene que ir a poner su carota, ¿no? Con el muchacho y decirle, ya me lo imagino yo, pues llegando a la casa de la señora María, está Juan, sí, pues vengo a hablar con él, y que sale Juan, y que le dice, oye Juan, pues ¿qué crees? Fíjate que Pablo lo metieron en la cárcel y dice que si vas y lo apoyas. Yo no sé qué hubieras contestado tú, mi hermana, pero en las comunidades se contestan otras cosas también cuando no estamos entendiendo, ¿no? Y que seguramente dentro de una comunidad, cuando no hay la suficiente fe y el poco entendimiento de lo que Dios quiere en nosotros, pues nosotros a lo mejor hubiéramos dicho, pues ¿sabes qué? Pues le dice a Pablo que no, ahora no, ahora que él quiere, pues yo no voy, fíjate, ¿cómo la ves? ¿Sí? Que se busque otro, dile a Pablo, yo no voy. Pero esa bendita palabra de Dios, que es una enseñanza para nosotros, nos dice, ¿sí? Que nos dice que en Timoteo, en la segunda de Timoteo 4:9, que sí fue el muchacho. Y que este muchacho es tan importante, pongamos atención. Él empieza a acercarse a las cosas de Dios, Juan,
empieza a acercarse a las cosas de Dios, porque en su casa, su casita de oración, se reunían como comunidad a orar, a organizarse, y yo no lo dudo que también para cooperarse en los gastos de lo que tenían, los viajes que tenían que hacer, ¿sí? Y nos dice también la santa palabra de Dios que ahí fue donde él sintió ese primer llamado a incorporarse a una comunidad. Y que ese primer llamado, pues como dice Pablo, al rato dijo, no, fíjate que siempre no. Entonces no sé cuántos llamados, si nos pusiéramos a pensar nosotros o a analizar de cuántas formas el Señor nos ha hablado, nos ha llamado, a través de personas, de circunstancias, de enfermedades, de muertos en nuestra familia, que el Señor nos sacude. Y claro, es a través del dolor en muchas ocasiones que el Señor nos llama, ¿sí? Y ahorita que decía a través del dolor, recuerdo que en una ocasión un sacerdote nos compartía que en una misa de difunto, después de que termina la Santa Misa, y ya la gente como que se va a dispersar un poquito, el sacerdote les dice, espérenme, pongan atención. Ahora vamos a rezar un Padre Nuestro y un Ave María por el que sigue de nosotros. Todos se quedaron así como diciendo, ay, este padrecito. Pero así lo dijo, por el que sigue de nosotros. ¿Quién sigue? No lo sé. El caso es ¿cuál es la enseñanza de estas primeras comunidades? Que eran hombres y mujeres como ustedes, como yo, como cualquier pecador que siente ese primer llamado y que al querer incorporarse a una comunidad, pues como que se le hace bien difícil, bien complicado, no tengo tiempo, no me llama la atención, la palabra no me dice nada y lo suelto, ¿no? Y viene ese segundo llamado, en este caso de Juan. Y a lo que voy es lo siguiente. El nombre completo de este muchacho, que su mamá se llamaba María, que tenían en su casa una sirviente que se llamaba Rode, es Juan Marcos. Él fue, mis hermanos, el que tiempo después escribió el Evangelio de San Marcos. El Evangelio del poder de Dios. Un muchacho que formó parte de las primeras casitas de oración, de las primeras comunidades, que las primeras enseñanzas que recibió, o digamos las enseñanzas que recibió en su familia, fue en su casa, que los lugares a donde fue por amigos de su familia. Por él tenemos este Evangelio de San Marcos. Él va con Pablo, se convierte prácticamente en su mano derecha, y él llevaba las cartas que intercambiaban Pablo en la cárcel y Pedro ahí en Jerusalén, y cómo se comunicaban. Por eso está todo el escrito de Marcos, es este muchacho, Juan Marcos. Esto es importante decirles porque tendemos mucho a querer hacer las cosas a nuestra manera, ¿sí? Y en esto de a mi manera y todo lo demás también es complicado poder entender que las cosas que nos están pasando con esta pandemia, estos encierros, la necesidad de orar, la necesidad de formar parte también de los grupos que se están interesando no solo en evangelizar, sino en llevar alimento a los hermanos necesitados, es algo que nos debe de mover, ¿sí? No es fácil, como les decía, que tenemos que empezar a perder, entre comillas, como dice la palabra de Dios, que necesitamos que ir soltando el voltear el arado y mirar para atrás. Hay algo que no debemos de perder de vista, mis hermanos. En las cosas del Señor se gana perdiendo. Y voy a ser más drástica. Empiezas a perder amistades. Porque hay amistades que no les gusta que tú estés en las cosas de Dios.
¿sí? Pero pues estás en las cosas de Dios y te empieza a pasar, como dice también San Pablo, yo ya no puedo dejar de hablar de lo que he visto y oído, ¿sí? Entonces empiezas a perder y a soltar tiempo. ¿Por qué empiezas a perder? Entre comillas. Porque empiezas a ceder, ¿sí? Y cuando tú empiezas a ceder y empiezas a perdonar, empiezas el don de la escucha, ¿sí? A interesarte en el don de la palabra. Pues sí, te empiezan a decir que eres un fanático loco, fanática loca, que no tiene otra cosa que hacer. Y no, es que le vamos dando el tiempo, el valor, el tiempo que nos queda. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Cuánto tiempo te queda a ti? No lo sé. Pero el valor de las cosas, ahorita en este momento que hay tanto dolor, tanta necesidad, familias que están sufriendo terrible, tenemos que volver los ojos a Dios por el amor de Dios y recordar que lo que les hemos dicho, hemos nacido, el Señor nos hizo inmortales. El libro de la sabiduría nos lo dice bien claro, sabiduría 2. El Señor nos hizo inmortales, o sea, eternos. Hemos nacido para ser eternos. El problema es para dónde vamos. Yo recordaba en este momento también, bueno, esas cosas que vemos, gracias a Dios, la vida de los santos, Santa Bernardita, cuando le hacen Santa Bernardita, por los que no lo sepan, en Lourdes se aparece la Virgen a una jovencita, Bernardita de Lourdes, que después ella se hace monja. Para los que no conocen su vida, pues se las súper recomendamos. Se hace monja y se la llevan a un convento fuera de ahí de Lourdes, y en una ocasión la va a visitar un sacerdote que para estas visitas tenían que conseguir un permiso especial. Bueno, el caso es que consigue el permiso y se entrevista con ella. Él tenía muchas dudas y pues las dudas nacen de esa bendición de que la Virgen está hablando, ¿no? La Virgen se está apareciendo. Nosotros diríamos que la Santísima Virgen es como ese haz de la manga que se saca el Señor para, para hacernos ver. La Virgen se manifiesta llorando, derramando lágrimas de sangre. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Esto lo narra, hasta donde recuerdo, en el Evangelio de San Lucas 19, los últimos versículos de San Lucas 19, nos narra que cuando iba entrando nuestro Señor en el burrito, que es la única vez que lo alaban, Hosana en el cielo, bendito el que viene el nombre del Señor, y va entrando a Jerusalén, bueno, pues le están gritando, poniendo las palmas y la gente, pues prácticamente Hosana en el cielo, bendito el que viene el nombre del Señor, ¿no? Reconociéndolo como rey, y lo va en el burrito. Y entonces ahí dice la palabra que no me acuerdo si los escribas o los fariseos, se dirigen al Señor y le dicen, ¿sabe qué? Calla a tus seguidores. Les molestaba la alabanza a nuestro Señor. ¿Y qué les contesta el Señor? Si ellos callan, las piedras les hablarán de mí. Y creo que hemos callado mucho, mis hermanos. O sea, no es de celebrar que una imagen esté lagrimeando, que le esté saliendo lágrimas de sangre, que esté exudando aceite. Porque esas imágenes de piedra, de yeso, de lo que tú quieras y gustes, están siendo más sensibles al corazón humano, que está hecho de una piedra dura. El Señor les dice, si ellos callaran, las piedras les hablarán de mí. Por favor, los invito también, los que les gusta anotar, para que lo puedan compartir, pero sobre todo para que lo podamos asimilar todos. Es el Evangelio de Lucas 19. Léetelo completo. Bueno, volviendo un poquito a Santa Bernardita de Lourdes,
Santa Bernardita, pues está platicando con este sacerdote, no recuerdo si era obispo o no, pero el caso es que al hablar con él y ver su forma de ser de ella, su humildad y todo, él pues ya no le cupo la menor duda de que sí, que efectivamente la Virgen le hablaba, ¿no? Y entonces llega un momento en que ya para despedirse, el sacerdote le dice, qué bendición lo que te ha pasado, eres una santa, algo así, palabras más o menos. Y ella un poco asustada le dice, espéreme, 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 espéreme. Por favor, no vaya usted repitiendo eso, porque con los que se vayan ahora, lo voy a decir con mis palabras, ¿no? Ahorita no recuerdo exactamente qué decía el libro, ¿no? Pero me llamó mucho la atención porque Santa Bernardita dice, pues ahora sí que con la finta que usted me está poniendo, pues yo me voy a asar en el purgatorio, ¿quién me va a sacar de ahí? ¿Sí? Yo también, dijo Santa Bernardita, necesito que oren por mí. Y esto es también una reflexión para las personas que tienen esa costumbre de decir que doña esta o don este era tan bueno que ya está en el cielo. No, mi hermano, eso solo lo sabe Dios nuestro Señor, ¿sí? Quién está en el cielo y quién no. Entonces nosotros tenemos que ser fuertes intercesores. Si Dios lo permite, para el próximo lunes, el próximo programa, pudiéramos hablar un poco más de esto de la intercesión. Ahorita no quiero perder la oportunidad de comentarles en esto de la oración en las casas y la bendición que significa para cada uno de nosotros el orar en nuestras casas. Y les hemos dicho, si no puedes hacerlo con personas por el encierro, pues conéctate por Zoom o conéctate con dos o tres con videollamada, pero unirnos, porque la palabra de Dios es clara, dos o tres reunidos en mi nombre. Y ahí estoy yo. Y no me quiero ir sin compartirles que fue precisamente en 1945, 6 de agosto de 1945, cuando caen las bombas atómicas en Nagasaki y Hiroshima, ¿sí? Todo quedó destruido, ¿sí? Cuerpos calcinados. Y había levantado solo un lugar, un convento de unos frailes, ¿sí? Que cuando sienten la explosión, narran ellos que se caen hasta atrás, ¿sí? Y que salen pero asombrados de que qué pasó y empiezan a voltear para todos lados, ni un solo ser viviente. Ellos eran cuatro jesuitas, cuatro monjes jesuitas, y uno de ellos, que era un alemán, él se llamaba algo de Schiffer, se apellidaba Schiffer, era su nombre, su apellido, que lo entrevistaron, porque les hicieron un sinnúmero de estudios, más de 200 estudios, porque ¿por qué ellos no habían recibido la radiación? ¿Por qué ellos no habían muerto? ¿Por qué no se había destruido el lugar donde estaban? ¿Sí? Y más de 200 estudios, y déjenme decirles que los cuatro, están las estadísticas, está la información, los cuatro murieron de viejos, ¿sí? Y entonces cuando le preguntaban a este sacerdote, Schiffer, que por qué pensaba él que habían sido ellos protegidos, y entonces él dijo, por esto, porque aquí nosotros rezamos diario el Santo Rosario, como lo pide la Virgen en Fátima. Nada más por eso, ¿sí? Entonces, los que tengan alguna duda, miren, por eso es tan importante, mis hermanos, involucrarnos, pedir la luz del Espíritu Santo, saber por dónde me quiere, Señor, por qué, de qué manera. Nosotros se los ofrecemos como apostolado de la nueva evangelización. No sé si en tu lugar de origen donde estás se encuentre, pero pues si no se encuentra lo iniciamos. Espero en el próximo programa poder traerle los nombres de todas las ciudades donde estamos ahí, donde promovemos la oración en las casas, y no solo el rezo del Santo Rosario, que es de protección, es los tiempos que estamos viviendo. La Virgen lo ha dicho en Lourdes, en Fátima, ¿sí?
Y aún esta zona que está en estudio, Mediwori, pues ella está pidiendo oración y el rezo del Santo Rosario. Ese es el arma más poderosa que ahorita podemos tener y no hagamos así como que no escuchamos. Y inicia porque el Santo Rosario nos va narrando la historia de la salvación, lo que el Señor quiere de nosotros. Eh, Meditamos también profundamente en nuestras casas de oración la la palabra de Dios. Meditada desde el punto de vista de que si esa palabra que estoy conociendo, por lo general meditamos el Evangelio Dominical, me pregunto si yo ya lo he hecho vida, porque como les hemos dicho, una cosa es conocer la Sagrada Escritura y otra cosa es encarnar la Sagrada Escritura, ¿sí? Por eso la encarnación de la Virgen, cuando se le aparece San Gabriel, yo no sé tú, pero yo sí se los confieso. Seguramente yo hubiera dicho, no, a ver cómo está eso, a mí explíquenme bien. Es que si voy a quedar embarazada, a mí me van a apedrear, voy a morir, etcétera, etcétera. No, la Virgen dijo, hágase en mí, según tu palabra. Esa es la encarnación. Cuando tú ante una situación, una ofensa, una agresión, del tipo que sea, ¿sí? Decides perdonar, estás diciendo, hágase en mí, según tu palabra. Cuando ves estos programas y te preguntas, bueno, pero es que ay, a mí el rosario así como que no siento que, como dice la misma palabra, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Porque el Santo Rosario se está recordando constantemente la historia de la salvación, ¿sí? Las letanías, es unirnos a todos los santos, todas las letanías que se dicen a la Santísima Virgen. El enemigo, el coludo, se retuerce con el Santo Rosario y con las letanías. El Santo Rosario es una de las armas que usan los exorcistas para alejar al enemigo, ¿sí? Entonces, no tengamos duda de la bendición que es el Santo Rosario. La Virgen lo está pidiendo todos los días en nuestras casas de oración. Como comunidad lo hacemos una vez a la semana, ¿sí? Meditamos el Evangelio y entramos de lleno en las obras de misericordia, que eso será ya otro tema para otros momentos. Les quiero recomendar, por favor, después de este programa, viene un programa de nuestros hermanos, los jóvenes, que se llama En la cuerda floja, y va a estar acompañándolos ahí como invitado especial Chavo Guerrero, que es un cantautor católico, que es importante que puedan continuar con la alabanza. La alabanza tiene mucho poder, otro programa si Dios lo permite. Y a las 9 de la noche, hora del centro, que estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, hora del centro, 9 de la noche, el Santo Rosario diario que estamos haciendo los grupos de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad, bueno, los grupos laicales desde aquí, desde la Ciudad de México. Todo este mes nosotros como apostolado de la nueva evangelización tenemos la bendición de poderlo llevar. Decirles también que pueden entrar con anterioridad a las 9 y empiezan a poner sus peticiones. Y eso es unirnos en el Señor. Esas son las bendiciones que permite que no importa en qué parte o en qué lugar del mundo estés tú, nos vamos a unir, porque vamos a ser más de 2 o 3, dice el Señor, reunidos en mi nombre, y así estés tú en un país o en otro, en el momento en que nos unamos, está el Señor en medio de ustedes y en medio de nosotros, ¿sí? Y ponemos todas esas intenciones. Les pediría que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo digamos, dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y sola nunca me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera Madre, cúbreme con tu manto
y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe, Señor, toda la noche. Buenas noches, hasta el próximo lunes, primero Dios.